Advertencia de riesgo. Invertir en productos apalancados conllevan a un alto nivel de riesgo. No se recomienda operar con dinero que no se pueda arriesgar en todo o en parte. Si bien contamos con herramientas variadas para controlar el riesgo, es necesario que se comprenda bien el hecho de que una mala gestión del mismo puede ocasionar la pérdida total o parcial del capital. Hola, ¿qué tal? Les habla Leandro aquí nuevamente desde el canal con un nuevo vídeo. En este caso nuevamente estamos con el curso de Forex. Y bueno, hoy vamos a explicar un tema que la verdad es muy común y muy trillado, si se quiere decir, dentro del Forex, que son en realidad dentro del Forex y dentro del análisis técnico en general. El tema de las velas japonesas. Saben que los gráficos, digamos la gran mayoría de los gráficos en el trading se miran con velas japonesas porque supuestamente, y es así, la verdad que yo lo puedo comprobar también, son brindan mucha información acerca del precio. Ustedes saben también que hay gráficos de barras, gráficos de líneas, pero digamos, aquí tenemos un gráfico de barra, por ejemplo, y aquí tenemos un gráfico de línea, pero básicamente un activo se puede mirar en cualquier gráfica, pero lo que hay que tener en cuenta que las velas japonesas son las que mejor representan o mejor información dan acerca del precio. El gráfico de barras es muy simple. En el gráfico de barra el precio de apertura, fíjense que son todas barras con con dos liñitas al costado. La línea pequeña de la derecha es el precio de apertura y la línea pequeña de la izquierda, perdón, la línea pequeña de la izquierda es el precio de apertura y la línea pequeña de la derecha es el precio de cierre. Bien, o sea, fíjense que es una barrita con dos piquitos para los costados. El de la izquierda es el precio de apertura y el de la derecha el precio de cierre. También brinda buena información porque la barra, digamos, también nos deja ver hasta dónde llega el precio y en realidad entre qué rango y qué rango abrió y cerró. Pero es mucho más representativa, obviamente, la vela japonesa. Por eso es que para el Forex, como para diferentes tipos de trading, siempre vamos a elegir gráficos de velas japonesas. Hay una teoría muy grande, hay un libro, si ustedes quieren complicarse un poco la vida, hay libros con una teoría tremenda acerca de las velas japonesas, de su propio creador. Si quieren lo buscan por internet, en Wikipedia, en donde quieran y van a ver, van a encontrar libros con una teoría extensísima y para mi caso aburrida acerca de las velas japonesas, porque hay muchísimos patrones que tienen nombres como martillo, hanging man, envolvente, bueno, hay un montón de nombres que son los patrones, bien, patrones de vela, o sea, una formación de dos o tres tipos de velas diferentes, se llama de una forma, otro de otra, bueno, es una complicación terrible y tampoco hace tanto a ver, no voy a decir que los patrones de vela no son importantes, pero tampoco hace tanto al trader conocerse todos los patrones y formaciones de vela y todos los nombres diferentes, porque en definitiva son solamente estadísticos y siempre el mercado termina haciendo lo que quiere. Lo que yo considero importante que ustedes tienen que aprender de las velas japonesas es simplemente un concepto. Dos conceptos, vamos a ser claros y concisos. Tienen que saber eh, qué tipo de vela es y en el tipo de vela vamos a dividirlo en dos tipos de velas. Velas que tienen fuerza, que manifiestan un mensaje de fuerza, y velas que son indecisas o directamente no manifiestan ningún mensaje de fuerza. O sea, velas con fuerza y velas sin fuerza. La idea es esa, que uno reconozca cuando una vela realmente tiene sentido o no. Y el segundo es el contexto, es dónde se encuentra esa vela. O sea, si esa vela se encuentra en un soporte, en una resistencia. Entonces, esos son los dos conceptos que a mi criterio uno tiene que capitalizar.
Como ustedes saben, las velas japonesas, en el caso de las velas alcistas, que en este caso están de color verde, el precio de abajo del cuerpo es el precio de apertura y el precio de arriba del cuerpo es el precio de cierre. Y la cola esta que queda acá es el mínimo y si hubiera acá arriba es el máximo. Y en las velas bajistas, por ejemplo, en esta vela bajista es el precio de apertura está arriba del cuerpo y el precio de cierre abajo del cuerpo. Y el mínimo y el máximo son esas dos colitas que ven ahí. Entonces, ¿cómo puedo detectar yo si una vela tiene fuerza alcista o fuerza bajista? Es muy simple. Uno tiene si uno ve que una vela alcista, por ejemplo, cierra cerca de su máximo, como por ejemplo esta que directamente cierra en el máximo, esta otra verde que cierra muy cerca de su máximo, esta que directamente el cierre y el máximo es el mismo, esta que cierra cerca de su máximo. Cuando una vela alcista o una vela verde, como la quieran llamar, voy a decir alcista porque puede estar de cualquier color, depende de la plantilla. Cuando una vela alcista cierra cerca de su máximo, es una vela que tiene fuerza alcista. ¿Bien? Eso es muy importante que consideren. Eso es una vela con fuerza alcista, cuando cierra cerca de su máximo. Y una vela con fuerza bajista es una vela que cierra cerca de su mínimo. O sea, esto es una vela con fuerza bajista. Fíjense. El cierre de esta vela está por aquí y aquí está el mínimo. Una vela bajista que cierra cerca de su mínimo es una vela con fuerza bajista. Bien, esta vela que está aquí, si bien es una vela bajista, fíjense que no cierra cerca de su mínimo, entonces me podría estar indicando una indecisión. Igual después el precio bajó, pero no es una vela que es bajista, pero no es tan significativa para mí como esta vela, que es una vela que cierra cerca de los mínimos. Bien. Es un asunto aparte si esto es siempre así. Como ustedes saben, en el tema del trading todo es relativo, pero yo siempre digo lo mismo. Vela alcista que cierra cerca de máximos es una vela con fuerza alcista, y vela alcista que cierra cerca de su mínimo es una vela con fuerza bajista. Bien, esos son los dos conceptos que yo generalmente capitalizo. Y generalmente me fijo mucho que, digamos, esta vela, por ejemplo, si bien es una vela bajista, fíjense la cola que ha dejado y no ha cerrado cerca de su mínimo. Esta vela tiene una manifestación, las velas van dejándonos mensajes, ¿bien? Esta vela tiene una manifestación de compradores, tiene una manifestación alcista. Lo mismo pasa con esta vela. Esta es una vela alcista, bien, alcista, pero fíjense que no cierra cerca de su máximo, fíjense que tiene una cola bastante amplia. Entonces todo este recorrido, esta sombra como le dicen de la vela, es una manifestación de vendedores, bajista. Entonces para mí no es una vela con fuerza alcista. Para mí una vela con fuerza alcista es una vela que cierra cerca de su máximo. Bien, eso es muy importante. Y después está en dónde se encuentran, en dónde están las velas. Ese es el contexto, ¿bien? Por ejemplo, este tipo de velas, que son las velas, como se le llama, esto es un martillo invertido, bueno, no recuerdo bien cómo le llaman. Este tipo de velas, que por ejemplo es una vela bajista y que tiene una sombra aquí, si esta vela está en una resistencia, por ejemplo como sucede acá, fíjense que esto también hay que entenderlo. Una vela verde que está precedida de una vela roja fuerte es como si fuera una sola vela con una cola. Bien, lo llegan a ver eso, es como una retracción del precio, nada más que si contraemos los dos periodos, eso sería una vela como esta. Entonces, una vela que tiene bajista, que tiene una colita, digamos, y esa colita está pegando en una resistencia, ¿bien? Como puede ser esta zona de resistencia, fíjense que el precio baja. Esto sería el contexto. Esta vela tiene sentido que tomemos en cuenta esta vela cuando está en una resistencia. Lo mismo en un soporte. Vamos a mirar, por ejemplo, en un soporte. En un soporte vamos a ver una vela que tenga sentido en un soporte. Fíjense, aquí hay una vela que es bajista, ¿bien? Hay una vela que es bajista. Y fíjense que acá hay un soporte. Toda esta es una zona de soporte. Y la vela esta bajista deja una cola fuerte. No importa que sea bajista o alcista. Si es alcista, mucho mejor. Pero deja una cola justo en el soporte. Bien. Entonces, esta es una vela que es bajista, pero en realidad no tiene fuerza bajista porque su máximo está lejos, o sea, su cierre está lejos de su mínimo. Y
deja ese mensaje de fuerza compradora, bien, de fuerza contraria, justo en una resistencia. Entonces, esta vela sí tiene sentido en este lugar, bien. Entonces, uno tiene que contextualizar, tiene que primero encontrar si una vela tiene fuerza alcista o bajista y dónde se encuentra, bien. Por ejemplo, para mí, esta vela japonesa que está aquí, que es una vela bajista, pero en realidad, para mí, esta vela deja un mensaje alcista. ¿Por qué? Porque si es una vela bajista y llegó hasta acá abajo y cerró muy lejos de su mínimo, en realidad en esta vela ganaron hicieron mucha fuerza los compradores. Bien, eso es lo que generalmente analizo. O sea, ¿qué mensaje me está dejando la vela? Y otro tipo de vela que para mí es interesante ver son las famosas envolventes. Las envolventes son velas que, como su nombre lo indican, envuelven a la vela anterior por completo. Vamos a ver si encontramos una y la miramos. A ver, una envolvente. Bueno, aquí tenemos una envolvente. Bien, fíjense que esta vela roja aquí, bien, es envuelta completamente por esta vela verde. Fíjense. O sea, la vela completa directamente a la anterior la cubre por completo, el cuerpo y la sombra. Entonces, el precio, cuando hay una envolvente de este tipo, el precio tiende a subir. También hay que contextualizar las envolventes, hay que ver en qué lugar se encuentran. En este caso, esta envolvente puede llegar a tener sentido porque está en una zona de indecisión y en esa zona de indecisión puede tener sentido, pero las envolventes van a tener más sentido siempre en los soportes y en la resistencia. Por eso quiero ver si le puedo encontrar una que tenga buen sentido, así podemos ver la fuerza de las velas envolventes. A ver si encontramos una que esté bien clara, porque hay varias, pero en realidad yo quiero una que esté bien clara. A veces el mercado Forex en eso es, vamos a mirar, a ver, aquí, envolventes, bueno, aquí, fíjense esto. El precio esto es una resistencia, bien, fíjense que esto es una resistencia, el precio vino aquí, se dio vuelta, aquí baja de nuevo a la resistencia, hay una vela roja y de golpe viene una vela verde que cubre toda la vela roja. Entonces eso se llama envolvente alcista y el precio va a subir. En una envolvente bajista, obviamente, es todo lo contrario. En una envolvente bajista, que vamos a ver si ubicamos una envolvente bajista, aquí tenemos una envolvente bajista. Fíjense. Esto es una resistencia. Bien, esto es una resistencia. Entonces, el precio viene, hay una vela verde y viene una vela roja que cubre por completo la vela verde anterior. Eso es una envolvente bajista y el precio baja. Esto no quiere decir que suceda siempre, bien, solamente es un concepto importante. O sea, en definitiva, ver si la vela tiene fuerza alcista, como esta, por ejemplo, que cierra cerca de su máximo, o si la vela tiene fuerza bajista, como esta que cierra o es igual a su mínimo. Y después el contexto. Si el mensaje de la vela es dejado en un soporte o en una resistencia, tiene sentido. Como por ejemplo, casos como este. Puede haber velas como esta, por ejemplo. Esta es una vela doji que no tiene cuerpo, que es una vela de indecisión, es una vela que no tiene fuerza, pero fíjense que dejada en una resistencia como esta, es un mensaje de que el precio está debilitado y que hay fuerza vendedora y que cae. En este caso pasa lo mismo, pero a la inversa, con una vela que deja un mensaje en un soporte. Y en un soporte y sube. Bien, entonces, lo importante de las velas es saber si las alcistas cierran cerca de su máximo, son velas con fuerza alcista. Y si las bajistas cierran cerca de su mínimo, o en su mínimo propiamente dicho, son velas con fuerza bajista. Y lo siguiente importante es ver las otras tipos de velas, las que son velas que dejan una cola muy grande,
ese tipo de velas como le llaman a los martillos, a los doji, bueno, o que dejan colas grandes como estas, ver dónde deja esa cola. Bien, en toda vela hay que ver dónde deja esa cola. Si la deja en un soporte o en una resistencia, esa cola tiene muchísimo sentido. Bien, y obviamente ver si las velas son envolventes, alcistas o bajistas para mostrar que realmente hay una decisión de cambiar la dirección del precio. Como lo mostramos, que son esas velas que cubren todo el cuerpo de la vela anterior. Bien, bueno, yo sé que esto por ahí puede sonar un poco pesado, pero bueno, es una teoría básica de las velas japonesas. No es para complicarse la vida, simplemente darse cuenta si una vela es una vela con fuerza bajista o fuerza alcista. Bien, y si está en un soporte o en una resistencia, si la cola la deja en un soporte o en una resistencia, y también si es una envolvente alcista o bajista, como he explicado anteriormente. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo.